¿Cómo organizás las semanas que te quedan de acá hasta tu competencia, ya sea un medio Ironman, un olímpico o un sprint, para que te rinda el tiempo? ¿Sí? ¿Cómo podés trabajar en forma más inteligente esa distribución del tiempo? Bueno, por lo general, vos siempre vas a trabajar los periodos en función a lo que tenés, a tus fortalezas, a tus debilidades y a tu experiencia en carrera. Entonces vamos a suponer que hay medianamente una estructura que se cuenta de la semana 0, que es el día de la competencia, y vos contás hacia atrás. ¿Sí? Siempre pensá un poquito en eso, que vos contás hacia atrás. Eso te va a ayudar a organizarte en el espacio y en el tiempo. A partir de ahí empieza el ordenamiento de los objetivos en función a las evaluaciones que vos haces. Por ejemplo, vos podrías tener un test de velocidad crítica en natación, haciendo una relación matemática entre el mejor tiempo de los 200 metros y de los 400. La diferencia en la relación te va a dar la velocidad crítica, y por eso, por ejemplo, puedes constituir alguna metodología de zonas del entrenamiento. Eso es una forma. Puedes tomar un test de 30 minutos, entonces tomás ese tiempo de los 30 minutos como una forma de velocidad crítica a mejorar, porque supongamos un pase de 1.50, bueno, entonces el objetivo de esta temporada va a ser que nades en 1.48, 30 minutos, 40 minutos, 60, etc. Después, vos, como en general ya casi todo el mundo utiliza medidores de potencia en la bici, vos lo que haces es trabajar en función a la curva de potencia. Y vos vas alimentando y te vas fijando en los picos de potencia específicos, no solamente para competencia, sino los que te hablan de la base, o sea, lo que te va a permitir amortiguar la intensidad, la cantidad que te va a permitir amortiguar la intensidad, y los vas a ir ordenando. Por lo general, en una idea muy sencilla, vos comenzás trabajando el lado derecho de la curva, quiere decir los picos de potencia, el P60, el P90, el P120, el P180, etcétera, que refiere a la cantidad de minutos, y vas balanceando con el resto de la curva, con el medio de la curva, que tiene que ver más o menos con lo que es a nivel de sweet spot, FTP y consumo de oxígeno, y después vas compensando en función a lo que te haga falta y a tus características con la parte más alta de la curva, que habla de todo lo que son las predominancias anaeróbicas. Corriendo podés usar el mismo criterio, si usas un medidor de potencia como el Stryd, o en realidad un acelerómetro, o el pase de carrera, ¿sí? Que yo creo que en el tiempo el pase de carrera va a tender a ser una métrica que cada vez va a estar en desuso. Pero bueno, básicamente tenés esos elementos. Entonces vos generás evaluaciones o generás protocolos que te permiten saber dónde estás parado, y a partir de ahí distribuís los contenidos en el tiempo. Lo cual hay que tener un punto en claro. El deporte de resistencia, como casi todos los deportes, más los deportes de equipo, tienen una característica que es estocástica. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente dependen de variables matemáticas, sino que dependen de variables que vos no tenés control. Entonces, como vos no tenés control sobre esas variables, el resultado final es una suma de elementos que son subjetivos, elementos objetivos, situaciones a las cuales tenés control y situaciones que son aleatorias y no tenés control. Entonces, el entrenamiento se basa en tratar de predecir todas las variables de las cuales sí tenés control y tratar de llevarlas hacia la dirección que te permitan obtener el mejor resultado posible, paliando las situaciones de las cuales no tenés control. Es una balanza en la cual vos siempre tratás de balancear lo que podés controlar contra las situaciones que no podés controlar. Espero que ese concepto quede claro. Entonces, acá nace cómo divido esa cantidad de semanas. Vamos a suponer que yo tengo 16 semanas para preparar un medio Ironman, ¿sí? Entonces voy a trabajar sobre esas 16 semanas. Entonces yo me tengo que hacer una idea. ¿Cómo lo voy a dividir esto? Hay muchísimas formas, según los autores, según los entrenadores. La realidad cuenta que vos es mucho más sencilla de lo que vos crees, más que lo que la literatura dice. Pero para hablar en términos
genérico o lo más usado, podemos decir que tenemos un periodo de base, un periodo específico o un periodo competitivo, o los americanos dicen un periodo de construcción, un periodo de base, un periodo de construcción y un periodo de puesta a punto. También hay una terminología que a mí me sirve mucho, que se llama periodo introductorio, periodo fundamental y periodo competitivo. Pero es indistinto, o sea, el término que usé es indistinto, vos tenés que tener claro qué es lo que necesitas. ¿Sí? Yo voy a usar el concepto base, específico, competitivo, por ser el más popular y genérico. Acá hay un punto importantísimo. Cuando vos ordenás tu entrenamiento, vamos a suponer que tenemos estas 16 semanas, el periodo de base básicamente no implica, como teníamos nosotros en la concepción antigua en el cerebro, de que es todo mucho trabajo de poca intensidad, mucho trabajo de base, mucho trabajo de técnico, y recién empezás a tocar intensidades después cuando entras al periodo específico. No, nada que ver, porque vos podés encontrarte con deportistas que tienen métricas, por ejemplo, de consumo de oxígeno o de VO o de FTP muy altos en el periodo de base, que vas a seguir trabajando el FTP. Entonces vos tenés que ver qué es lo que le hace falta al deportista. El periodo de base lo que busca es paliar. Esta es una definición de Alan Cousin que a mí me parece fantástica. El periodo de base intenta paliar o corregir los defectos que ha producido el periodo específico y el periodo competitivo. O sea, el hecho de que te apuraste, que te pasaste de intensidad, que no trabajaste la movilidad articular, que no trabajaste la fuerza correctamente, que no desarrollaste y afianzaste hábitos correctamente, bueno, que porque te apuró el calendario competitivo, porque no estuviste bien organizado, porque corres demasiado, ¿sí? Y no tenés la base de la pirámide suficientemente desarrollada para poder soportar eso. Entonces el periodo de base lo que viene a hacer es un momento en donde vos corregís todas tus debilidades y tratás de transformarlas o disminuir esa debilidad o tratar de convertirla en una fortaleza. Básicamente, a grosso modo, es mucho laburo técnico, muchísimo trabajo técnico, ¿sí? O sea, vos siempre tenés que tener la sensación de que nunca terminaste de aprender algo. Y es normal y está bien que así sea. Todo el tiempo estás reaprendiendo algo, estás perfeccionando algo. Una de las variantes del éxito, o uno de los puntos del éxito, es saber perfeccionar lo que constantemente estás repitiendo. El segundo punto, y es muy importante, es corregir los desequilibrios aeróbicos que tengas, ¿sí? Si cayeron muchos tus niveles de picos de potencia en determinado tiempo, P90, P120, P180, si tenés un drift cardiovascular, que es la desviación entre una potencia o una velocidad y lo que aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, la velocidad como variable dependiente y la frecuencia cardíaca como variable independiente, o sea, que se va moviendo, hace que te indique qué tan bien estás aeróbicamente o no. Y no quiere decir, vos podés estar muy bien aeróbicamente en la pileta y no quiere decir que estés muy bien aeróbicamente corriendo, porque corriendo implican otro tipo de contracciones musculares, otro tipo de frenos musculares, otro tipo de mecánica, más si estás modificando tus patrones de movimiento. Entonces, cada deporte, en el periodo de base, el concepto, la visión es como individual. Yo ataco al atletismo con los defectos que tenga, ataco la natación con los defectos que tenga y ataco el ciclismo con los defectos que tenga, ¿sí? Entreno al triatleta cuando hace bicicleta, o se sube a la bicicleta, lo entreno como un ciclista. Cuando se mete al agua, lo entreno como un nadador. Cuando está corriendo, lo entreno como un atleta, ¿sí? Entonces voy corrigiendo esos pequeños defectos que aparecen. ¿Qué tan largo es ese periodo de base? Bueno, acá sí me voy a guiar un poco en la literatura porque es lo que se cumple en la realidad, ¿sí? Que es un periodo de base no puede durar menos de 6 semanas. ¿Por qué? Porque es el tiempo mínimo indispensable. Vos calculás que para desarrollar un hábito necesitas 21 días y para afianzarlo necesitas 90 días y para perfeccionarlo necesitas toda una vida. Pero básicamente, teniendo eso en cuenta, vos no podés frecuentar el desarrollo o la mejora o la compensación de determinada valencia por menos de 6 semanas. ¿Por qué?
porque es el tiempo mínimo necesario para que tu cuerpo se adapte y empiece a mostrar cierta economía con respecto a esa métrica que estás buscando desarrollar o esa métrica que estás buscando mejorar. O sea, una valencia fisiológica que se ve reflejada en una métrica. 8 semanas es lo normal, ¿sí? 8 semanas es lo normal. Mientras más corta es la prueba, tiende a ser el periodo, no sé por qué, pero el periodo de base tiende a ser a veces un poco menor, porque trabajas muchas cosas específicas, porque requieres mucha potencia y mucha velocidad, lo cual estamos hablando de cierto problema a nivel teórico o de la teoría del entrenamiento, porque lo corto requiere mucho de lo largo para poder perfeccionarse. Pero bueno, ese es otro tema. Lo máximo, por lo general, que yo he visto que puede llegar a durar son 12 semanas. Pues fíjate lo siguiente, esto yo lo conté varias veces en un podcast y en videos. Mark Allen, en su periodo de base, nunca entraba menos de 12 semanas corriendo a un mismo ritmo, corriendo a una misma frecuencia cardíaca, que era 180 menos, no me acuerdo si era 180 menos la edad, tengo que revisar porque no me acuerdo cómo era la fórmula que ellos usaban, y ellos iban viendo que ante un mismo pulso, semana a semana, el pase estable corriendo iba mejorando 1 o 2 segundos por kilómetro. O sea, podés estar corriendo a 4.30 y la siguiente semana estabas corriendo a 4.28 ante el mismo pulso. Es muy interesante analizar esa metodología porque tenía sutilezas que te hablan de lo adelantado que estaban con respecto a saber cuándo la base aeróbica se fracturaba o entraba en un plató. A partir de ahí, del tiempo que vos requerís para estabilizar los sistemas aeróbicos, no quiere decir que va a ser todo de baja intensidad. Vieron que ahora la baja intensidad está muy de moda y está muy bien, pero la baja intensidad por sí sola no te dice nada. Vos tenés que ir echándola con trabajos cortos de velocidad para reclutar más unidades motoras y después hacer que esas unidades motoras o fibras musculares trabajen en función a la especificidad del trabajo que estás haciendo. Tenés que trabajar la fuerza, porque eso hace que aumente tu economía de trabajo. ¿Por qué? Porque mejoras el patrón también de reclutamiento de unidades motoras y haces que se genere más potencia, el producto de la fuerza por la velocidad, ante el menor gasto de energía. Entonces te volvés más económico. Y trabajas mucho la técnica. La técnica, a lo primero, por lo general, tienes una caída en el rendimiento y posteriormente empiezas a tener una curva de mejora en el rendimiento. Por eso a muchos no les gusta trabajar técnica. Entonces todo eso hace y forma al periodo de base. Es trabajar lo que te está haciendo falta. También para los entrenadores de fuerza de acondicionamiento es trabajar la movilidad articular, sobre todo la del tobillo. Los tobillos de los triatletas son terribles. La movilidad de la cadera, la movilidad de la espalda baja, la movilidad del cuello. O sea, tener una serie de factores por fuera del entrenamiento específico que hacen y afectan positivamente, impactan positivamente al entrenamiento específico. Por eso, en los periodos también de transición, cuando vos terminás de correr mucho, en ese periodo de transición no es el periodo que te vas a tu casa, te acostás y listo, no. Tiene que ver con que ahí empezás a trabajar lo que a veces no tenés tiempo para trabajar cuando estás preparando la competencia. Mucho trabajo de fuerza, mucho trabajo de movilidad articular, mucho trabajo de desarrollo de la zona media, eso es clave, ¿sí? Si vos no tenés una buena zona media, la caja de resonancia empieza a fallar y los impactos y las energías se pasan para todos lados. Entonces, en algún momento sobreviene la lesión, aparte del tema de manipulación de las cargas. Y en función a eso, vos estableces tu periodo de base. Entonces, volvemos a repetir, el periodo de base tiene la función de paliar las deficiencias que vos tengas, tratar de compensar y al mismo tiempo generar las bases que te van a permitir soportar las intensidades que vas a hacer en el periodo específico y en el periodo competitivo. Eso es como clave. Partiendo de ahí y partiendo de ese punto, en el periodo específico
vos empezás a trabajar las intensidades, empezás a unir las intensidades específicas a las que vas a competir. ¿Sí? Ya empezás a introducir trabajos de dúa, trabajos de tría, empezás a acercarte progresivamente a las intensidades a las que vas a competir, un poquito más rápido, un poquito más lento, aumentás los volúmenes. Acordate que el deporte de resistencia, lo digo siempre, se trata de ejecutar y sostener. El que ejecute a más alta intensidad pero pueda sostenerlo en el tiempo durante más tiempo que el otro, es el que gana. Básicamente todos los sistemas de entrenamiento se basan en eso, en ese juego. Entonces vos empezás a trabajar la especificidad, se reduce un poco la cantidad de cosas que vas haciendo, haces muchísimo más foco en menos cosas, pero mucho más sistemáticas e integradas. ¿Sí? Ejemplo de la natación. Vos tenés que mejorar la frecuencia de brazadas. ¿Sí? Entonces, si vos tenés que mejorar la frecuencia de brazadas, que suele ocurrir en aguas abiertas, vos tenés que ser muy versátil con la longitud y la frecuencia de las brazadas. Entonces ya podés integrar alguna sesión de aguas abiertas, si tenés la posibilidad, si tenés algún dique, algún río o tenés el mar cerca, podés empezar a integrar en la semana alguna sesión de aguas abiertas y podés empezar a transferir el concepto de la pileta a las aguas abiertas. Empezás a estudiar las corrientes. Ya vamos a hacer en algún momento un video de cómo se hace en el estudio de las corrientes para saber por dónde ir, dependiendo del tipo de carrera. Empezás a fijar una frecuencia y una longitud de brazada en toda la sesión. Entonces eso va, si vas trabajando en zona de tempo en la pileta, tiene que tener una determinada longitud y frecuencia de brazada. Si vas trabajando en una zona de consumo, determinada longitud y frecuencia de zancada, de brazada. Corriendo también, ya tiene que tener determinados ritmos, es todo mucho más dinámico. ¿Sí? Es como que yo siempre digo, entrás como un robotito. En el periodo específico vos trabajás como un robotito. Calentás, haces tac, 10 de 400 en la pista, lo que sea, pum, listo, se cerró, pasás a lo siguiente. O sea, haces que el hábito sea mucho más dinámico, la construcción y la forma en que entrenás, todo sea mucho más dinámico y mucho más intenso y sistemático y repetitivo. ¿Sí? En el periodo de base suele haber un poco más de variedad, un poco más de pausas, un poco más de relajación. No, el periodo específico no, es mucho más sistemático. Eso es una nota de color que pongo yo a partir de la experiencia. Y el periodo competitivo no quiere decir que es la puesta a punto. Eso es un pésimo error de interpretación. La puesta a punto está en función a lo que vos necesitas de cada disciplina empezar a descargar, o el efecto residual que cargas de cada una de las disciplinas. La puesta a punto implica el periodo competitivo implica que vos, sí o sí, ya estás trabajando todos los aspectos de la carrera, que puede durar yo nunca he hecho periodo competitivo mayor de 2 semanas realmente. Alguna vez hice alguno de 3, pero no le encontré mucho diferencia. Pero con 2 semanas con los chicos nuestros andamos bien. Pero ¿qué quiero decir con esto? Ya es todo referido a la carrera. Ya entras al periodo competitivo con la alimentación, ya te diría ensayada. Lo único que haces es repetirla y corregís detalles. La técnica ensayada, corregís detalles. Las variaciones o cómo vas a trabajar la estrategia de carrera ya la tenés ensayada. Hoy día vos tenés, sistemas como Base by Split, donde vos cargas la carrera donde vas a correr en el segmento de ciclismo y te tira la estrategia de carrera en función a tus características. Entonces eso ya lo tenés todo ensayado, eso ya lo trabajaste ya del periodo específico. Ya está todo ensayado, te diría que no hay que cambiar nada, solamente vas puliendo detalles. Y después vas haciendo la variación de la carga. Entonces, resumiendo todo esto que te dije, el periodo de base sirve para paliar lo que te hace falta. No significa solamente rodar suave, correr suave o nada suave. No, nada que ver. Implica trabajar lo que te hace falta, donde sos más débil. El periodo específico, como el nombre dice, trabajas la especificidad de la prueba. No es que dejas de trabajar lo que es general, pero tiene mucho más peso la especificidad. Y en el periodo competitivo, ensayás, perfeccionás hasta el hartazgo la forma en que vas a correr.
Entonces, esa es la forma de pensar una estructura a lo largo del tiempo, por ejemplo en estas 16 semanas, que te permiten saber qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Si vos no sabes hacia dónde vas, la cantidad de recursos que vas a gastar necesariamente en el camino va a ser muchísima. Y eso no solamente te va a ordenar a nivel familiar, te va a ordenar a nivel económico, que es importantísimo, y familiar también, y sobre todo te va a permitir generar una mentalidad específica de cada una de las cosas que tenés que hacer. Entonces te volvés más económico, te volvés con hábitos, construís hábitos eficientes para vos. Recordemos que todos somos esclavos de los hábitos, pero es preferible ser esclavo de los buenos hábitos que de los malos hábitos, según Osmandino. Y sobre todo, y esto es importantísimo, te mentalizás, visualizás y podés, como dijimos al principio de la charla, generar las condiciones para que lo que podés controlar tenga mucho más peso que las condiciones que no podés controlar. Bueno, si te interesó esta charla, nosotros tenemos un curso de entrenamiento de la natación aplicado al triatlón y un curso de entrenamiento del atletismo aplicado al triatlón en nuestro sitio de entrenamiento. Si querés trabajar con nosotros, puedes encontrar en el link abajo cómo concertar una cita. Si necesitas asesorías, también vas a encontrar mucho material didáctico gratuito, podcasts, artículos, videos acá en nuestro canal de YouTube. Así que todo está al servicio de la educación y para que la comunidad crezca. Un abrazo fuerte y siempre a tus servicios. Cuídate mucho.